Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy día comenzamos el libro de Jueces. Es como una continuación de Josué. Ya Josué muere y hay tribus que todavía tienen que conquistar el territorio, donde van a posesionarse, pero comienzan a apartarse de Dios. Ya no hay un liderazgo firme como lo tenían cuando estaba Josué con ellos. Entonces, vamos a ver en todo este proceso de estos videos del libro de Jueces, cómo el pueblo de Dios desobedeció la palabra y se apartó totalmente y fracasaron una y otra vez. Les agradecemos a ustedes porque están aquí pendientes de esta palabra, están buscando aprender de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Nosotros los bendecimos en el nombre del Señor. Y también les agradecemos por suscribirse, por apoyar este canal donde solo presentamos la palabra de Dios. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción al libro de los jueces. Y utilizamos el texto, por supuesto que varios versículos de este libro de los jueces en esta introducción que vamos a comenzar hoy día. Y repetimos, le damos gracias a Dios por sus vidas, por escuchar la palabra de Dios y por apoyar este canal. Comencemos entonces. Comenzamos hoy nuestro estudio en el libro de los jueces, que toma su título de las 12 hombres y una mujer que actuaron como jueces durante el periodo comprendido entre la muerte de Josué y el tiempo de Samuel. Con respecto al autor, diremos que es desconocido. Este libro proviene del periodo de la monarquía, a juzgar por la frase que aparece 4 veces: en aquellos días no había rey en Israel. Esa frase. En aquellos días no había rey en Israel, que encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1 y también en el capítulo 21, versículo 25. Ahí encontramos esa frase: en aquellos días no había rey en Israel. Probablemente fue escrito por Samuel, aunque no se ha comprobado definitivamente cuál fue el escritor de este libro de los jueces. Dios constituyó jueces para libertar a su pueblo cuando apostató y clamó al Señor en su miseria. Estos jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel. El libro toma su nombre de estos hombres a quienes Dios levantó. Los jueces ejercieron su ministerio en su mayor parte en un área local y limitada. Todos los jueces estaban en sí mismos limitados en sus capacidades. El hecho es que cada uno tenía algún defecto y sufría de alguna limitación que no le resultó un impedimento para ejercer sus funciones, sino que llegó a ser un elemento positivo para el éxito bajo la soberanía y dirección de Dios. Ninguno de ellos fue un líder nacional que apelara a toda la nación, como había sucedido con Moisés y Josué. El relato de este libro no es continuo, sino más bien consiste en una narración irregular, encadenando una serie de actuaciones de determinados jueces locales, actuando en zonas limitadas de la nación. El tema que tenemos en este libro de los jueces es el tema de la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. Hay una Biblia con comentarios doctrinales que resume el tema de este libro con las palabras derrota y liberación.
que resultan muy apropiadas. Sin embargo, hay otro aspecto que este libro enfatiza y es la decepción. Los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes esperanzas y una exuberante expectativa. Uno habría esperado que este pueblo, liberado de Egipto, conducido a través del desierto durante 40 años e introducido en la tierra con una gran demostración de la dirección y el poder de Dios, obtuviera un alto nivel de vida y victoria en ese territorio y por supuesto en sus vidas. Pero no fue así. Fracasaron vilmente y sufrieron una miserable derrota, una tras otra. Qué cosa, ¿no? El versículo clave en este libro es el versículo 25 del capítulo 21, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, en cuanto al propósito, el libro de los jueces es una filosofía de la historia. En Proverbios capítulo 14, versículo 34, leemos: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Qué increíble el versículo, ¿no es cierto? Se lo volvemos a leer. La justicia engrandece a la nación, pero la justicia de Dios, pues. Mas el pecado es afrenta de todas las naciones. Desde allí podemos pensar por qué están tan apartadas de Dios las naciones. Primero, históricamente este libro relata la historia de la nación de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, el último de los jueces y primero de los profetas. Llena el vacío entre Josué y el principio de la monarquía. No había un líder que ocupara el lugar de Josué de la manera en que él había asumido el lugar de Moisés. Este fue el periodo de prueba de la teocracia, es decir, del gobierno de Dios después de que entraron en la tierra prometida. 2. Moralmente, fue el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas al apartarse de Dios. El líder no visible y al descender hasta el nivel bajo, descrito por la siguiente frase, insistimos: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta debería haber sido una época de gran progreso, pero en cambio fue un tiempo oscuro de repentinos fracasos. El ciclo de la historia de Israel comenzó con la nación sirviendo a Dios. Luego dio ciertos pasos hacia abajo. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Abandonaron al Señor y luego, ¿qué sucedió? Sirvieron a Baal y a Astoret. Y el furor del Señor actuó contra los israelitas. Los entregó en manos de sus enemigos e Israel entró entonces en un periodo de servidumbre. Volvieron a ser esclavos nuevamente porque se apartaron de Dios. Qué cosa, ¿no? Pero muy pronto Israel imploró a Dios, estando en su condición triste y en gran aflicción. Volvieron a Dios y se arrepintieron. Dios oyó sus oraciones y levantó a jueces, quienes libertaron a Israel, y de nuevo la nación volvió a servir a Dios. Pronto se arrepintió de la misma vieja historia. Los hijos de Israel
hicieron lo malo, abandonaron a Dios, siguieron su propio camino, fueron vendidos en esclavitud, entraron en un periodo de servidumbre, entonces clamaron a Dios en su aflicción y volvieron a Él. Se levantaron jueces y los israelitas fueron libertados nuevamente. La nación empezó a servir nuevamente a Dios y una vez más se encontraron en lo alto del ciclo. Pero el ciclo de la historia simplemente continuó repitiéndose una y otra vez. Su trayectoria puede verse por toda la Biblia y aún es evidente en la actualidad. La verdad expresada por el antiguo dicho que declara que la historia se repite, se cumplió y se cumple una y otra vez. Tanto como el pueblo de Israel lo buscaba a Dios para ser libre, pero una vez que era libre lo abandonaba. El pueblo hoy día, mucha gente lo busca a Dios y cuando ya se siente libre, cuando se libró de sus problemas, vuelve y le abandona. Qué ingratos que somos nosotros con aquel Dios que entregó su vida para salvarnos. Qué seres humanos tan infieles que somos. ¿No cree que es tiempo de cambiar eso? Va a ver lo que le pasó a la nación de Israel en los días de los jueces por no vivir en rectitud, en santidad. El libro de Isaías comienza con Dios presentando esta filosofía de la historia. Isaías bosquejó los 3 pasos que conducen a la ruina o a la caída de las naciones. Y estas son, escúchelas bien. Primero, la apostasía religiosa. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer término, la anarquía política, que es la etapa final de cualquier nación. Y a través de la historia, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones. Si usted desea saber cuán al día está el libro de los jueces, escuche estas palabras del general Douglas MacArthur en cuanto a los Estados Unidos. Él dijo: en esta hora de tanta conmoción, cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbres, es esencial que se movilice toda la fuerza espiritual para defender y preservar la base religiosa sobre la cual está fundada esta nación. Y eso debe hacer cada nación. Tiene que haber un surgir espiritual, un regreso a Dios, para que las naciones tengan la bendición de Dios y haya un cambio, el cambio que a gritos lo pide la sociedad. Porque es esa base la que ha constituido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional. Y continuó el general MacArthur, dice: la historia no registra precedente alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado posteriormente a una decadencia política y económica. O bien, ha habido el despertar espiritual para superar nuevamente la caída moral. O si no, un deterioro progresivo, el cual conduce a un final de desastre nacional. Hasta aquí las palabras del general MacArthur. Como usted ve, el libro de los jueces está al día todavía, es permanente. Después de esta mirada panorámica del libro de los jueces, comencemos a estudiar, por supuesto con la ayuda y la sabiduría del Señor Jesucristo. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Usted se va a dar cuenta en los videos siguientes cómo la nación de Israel prometió
Josué los llamó y prometieron servir al Señor, prometieron obedecer al Señor, prometieron seguir al Señor. Pero en realidad no lo hicieron. ¿Y cómo fracasaron como nación? ¿Cómo se contaminaron como nación? ¿Cómo hicieron cosas horribles como nación? Y es lo que está pasando hoy también en el mundo. El mundo está muriendo espiritualmente. El mundo no sabe nada de Dios, nada de la palabra de Dios. Y los que saben, no la ponemos en práctica, no la predicamos. Pero usted que está escuchando la palabra de Dios, usted sabe a sabiendas que el mundo necesita un cambio. Y el cambio verdadero viene de Dios cuando obedecemos su palabra. Y el primer paso es venir a los pies de Cristo. Por eso en cada video de esta serie, como las anteriores, le presentamos la oración de fe. Es la oración de cómo venir a los pies de Jesucristo, cómo aceptar a Jesucristo, cómo comenzar un cambio en nuestras vidas para que se produzca un cambio en otras vidas también. Repítala con todo su corazón, buscando convertirse en un hijo de Dios. Y mañana usted va a tener deseo de contagiar a otros también para que vengan y se conviertan en hijos de Dios. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Si usted es de las personas que aceptó a Cristo, ahora crezca espiritualmente. ¿Cómo debe hacerlo? Venga a la palabra, venga a estudiar, a meditar en la palabra todos los días. Si no entiende algo de lo que está leyendo, dígale: Espíritu Santo, necesito entender tu palabra. Quiero entender tu palabra, por favor, ilumíname. Dame sabiduría y conocimiento. Mientras que alaba, cante alabanzas, dele gracias al Señor por la salvación que le ha regalado. Y venga a la iglesia, que aquí juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos da la oportunidad de comenzar a estudiar un nuevo libro, el libro de Jueces, donde vemos que el ser humano es frágil, donde vemos que el ser humano es desobediente, donde vemos que el ser humano te busca a ti solo cuando te necesita para salir de algún problema. Pero pedimos perdón por eso. Pedimos que tu Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos haga entender que a ti, a tu palabra, hay que obedecerla siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Siempre hay que buscar tu rostro. Es más, tú eres el primero y así lo determinaste en los mandamientos, en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta carne rebelde, en esta carne que no quiere obedecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo nos convenza de vivir una vida nueva, de vivir una vida conforme lo dicta tu palabra, Señor. Para dar un testimonio a este mundo que lo necesita a gritos y para que este testimonio sea como un olor fragante para ti, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, por la familia, por los amigos, por los vecinos. Te damos gracias por todos los que escuchan la palabra
de Dios cada día. Bendícelos, Padre, bendícelos. Y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también, en la vida de otros, se produzca el cambio que el Señor quiere. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.